Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Daniel y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden, mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿pero qué lenguaje es ese? Y con eso nos referimos a analizar el lenguaje de canciones. Es decir, revisaremos la manera en que están escritas las composiciones, viendo cómo se utilizan las palabras según su localidad, época y región. Debemos saber que estas palabras no están ahí arbitrariamente. Por el contrario, tienen una intención para llegar a una determinada audiencia. Eso suena importante, profesor, pues nos permite comprender de una mejor manera la forma en que están escritas y los mensajes que llegan a nosotros a través del lenguaje, pues muchas veces las escuchamos sin poner demasiada atención al vocabulario. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado que trabajaremos esta sesión es: analiza críticamente el contenido de canciones de su interés, con el propósito de analizar el lenguaje de canciones. Los seres humanos utilizamos las palabras para comunicarnos y las canciones como la unión de la palabra y la música. Transmiten sentimientos, emociones y algunas perspectivas de vida con las que nos identificamos y que además podemos compartir con otros. Durante esta sesión analizaremos el lenguaje que utilizan las composiciones de acuerdo con su intención y tema. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Les ha pasado que de pronto escuchan una canción y les llama la atención las palabras y el lenguaje que utilizan? Sí, profesor. A mí me pasa que de pronto escucho ciertas canciones y me da la impresión que dicen exactamente lo que me está pasando en ese momento, o tal vez contienen versos o oraciones que me llaman la atención y que luego no puedo dejar de cantar. Interesante observación. Creo que esto puede quedar más claro si ilustramos con un ejemplo de alguna canción popular. ¿Recuerdas alguna? Recuerdo a La Llorona, Cielito Lindo, La Bamba. Ya sé. Mejor esa que se llama La Bruja. Siempre me ha llamado la atención la letra. Me agrada tu elección. Esa es una canción popular que nos podría servir para introducirnos en su lenguaje. ¿Qué te parece si revisamos una primera estrofa y analizamos sus versos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! A las 2 de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar, ay mamá! Es interesante, profesor, que la canción comience con el verso ¡ay, qué bonito es volar! Parece como si fuera la bruja la que la canta y que está contenta de salir. Efectivamente. Ahora que sigamos analizando la letra, veremos que hay varias voces que se manifiestan en esta canción que pertenece al son jarocho, un estilo propio del estado de Veracruz. Claro, porque el verso con el que cierra la estrofa dice ¡ay, mamá! Y suena como una expresión de susto, que no diría la bruja, ¿no? Tienes razón. Claro que no. Es una canción que se baila y se canta, como suele hacerse con las composiciones de este género, y narra una situación de juego y atrevimiento. Es como cuando de pequeño te dicen, te va a salir el coco, y uno dice, ¡ay, mamá! Pero no termina de asustarse del todo. Ese es el juego que busca crear la canción, pues como sabemos, en distintas partes de nuestro país se escuchan leyendas como la de La Llorona, el Nahual,
Personajes como las brujas o los chamanes y este tipo de composiciones juegan, por una parte, con la fascinación que nos provocan y por otra, con el miedo que nos crean. Profesor, ¿podemos seguir analizando la canción? Quiero saber si sigue como yo recuerdo o no. Me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta y una calabaza. El carácter alegre y hasta lúdico continúa, pero ¿qué otros elementos podrías identificar ahora en los siguientes versos? Observo que introduce palabras que todos conocemos, como casa, maceta y calabaza. Así es. La palabra maceta en América Latina tiene variantes lingüísticas, quiere decir adinerado en Cuba, arribista en Guatemala, musculoso en Perú y en una de sus acepciones en México quiere decir cabeza, como cuando decimos se pegó en toda la maceta. Además, el uso doméstico que tiene de ser parte del ornato de un hogar o de tener plantas que dan frutos. Resulta gracioso también pensar que alguien te puede convertir en calabaza. Pero también podría ser algo simbólico, pues recuerda que la calabaza se prepara en dulce de piloncillo, sobre todo en las festividades de Día de Muertos. Entonces, hasta podrían comérselo. O también se refiere a una persona inepta o muy ignorante. Con esta estrofa me estoy dando cuenta que la canción juega con varios significados que nos pueden resultar familiares. Recordemos que la canción popular toma elementos del habla y la cultura de su tiempo. Por eso es tan cercana a su audiencia. En realidad, cada sociedad va creando sus canciones y modificándolas. Por eso podríamos encontrar algunas variantes de una misma canción. Sigamos revisando otra estrofa de esta misma canción. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito. En esta estrofa las palabras que más llaman mi atención son las que forman la rima, cerrito y calabacito. Así es, el segundo verso rima con el cuarto, escrito en diminutivo para darle ritmo y musicalidad. ¿Ese cerrito sería muy famoso, profesor? Así es, algunas palabras que utilizan las canciones populares suelen tomar como referencia la geografía del lugar y sus nombres. Esta canción, como ya decíamos, proviene de la cultura jarocha que se desarrolla en el Sotavento, lugar donde los vientos son fuertes por la poca altura del cerrito que se encuentra en esa región. Es decir, las palabras que utilizan las canciones pueden hacer referencia a los lugares o situaciones que se presentan en un lugar. No siempre ocurre, pero cuando sucede, puede el lenguaje ayudarnos a contextualizar la situación y hacer referencias a usos, costumbres y hábitos de la región, como en este caso. Ahora comprendo por qué la canción hace referencia a la casa y al cerrito, pues son lugares que marcan a la región. Sí, si la analizan después con calma, verán que en la letra de esta canción, además del encuentro con seres fantásticos, se mencionan los peligros del trabajo en el campo y el mar. Y aunque no tengamos estas referencias, nos sigue llamando la atención y la seguimos cantando y bailando, aunque las circunstancias sociales y culturales que la crearon no nos sean tan familiares. Profesor, con lo que hemos revisado, ¿podemos decir que el lenguaje de las canciones utiliza regionalismos? En algunos casos, sí, aunque no tantos como para que no pueda ser comprensible a una gran mayoría de hablantes de la lengua. Esto es lo que propicia que las canciones populares se transmitan a través de las generaciones y despierten el entusiasmo de públicos muy amplios. ¿Y el lenguaje que utilizan las canciones va a variar de acuerdo con su intención, maestro? Claro, hay canciones jocosas, como estas, y otras que transmiten sentimientos de amor o de nostalgia, y por supuesto que pueden adaptarse incluso a otros ritmos porque las opciones son infinitas. Es decir,
Las letras de las canciones son parte de la cultura que muchos compartimos, pero se van interpretando de distinta forma con el paso del tiempo. Sí voy comprendiendo. Es una posibilidad de crear y jugar con nuestro lenguaje. Eso nos permite tener muchas posibilidades de letras y diversidad de expresiones. Hasta ahora hemos logrado comprender cómo una canción tiene algunos cambios e intenciones, dependiendo del lugar y región donde se encuentra. Profesor, ahora que hemos revisado esta composición, me parece que tiene semejanza con la poesía. Son muy parecidas algunas formas, como los versos y las rimas. Efectivamente, las canciones son una forma de poesía y en ocasiones comparten con los poemas elementos como la métrica o la rima, o incluso las figuras retóricas. Por esta razón, podemos encontrar que existen poemas que han llegado a las personas a través de una composición musical. Creo que sería interesante ver un ejemplo de estas composiciones. Claro que sí. Déjame pensar en alguna canción donde veamos cómo se utiliza el lenguaje. Ya sé cuál canción podemos revisar. La Niña de Guatemala, del poeta José Martí. Revisemos juntos estas primeras estrofas y después comentemos sobre el lenguaje que encontramos en los versos. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. El poema me llama la atención, maestro, pero encuentro que su lenguaje se me dificulta un poco. Por ejemplo, no comprendo bien a qué se refiere con a la sombra de un ala. Primero, debemos notar que el lenguaje de este poema cambia en comparación con el de la bruja. ¿En qué crees que se distinga? Creo que puede ser que uno tiene un origen popular y no sabemos quién la escribió, ya que tiene muchas versiones. Pero esta composición es un poema que se musicaliza. Efectivamente, eso se debe a que mientras uno está más cercano a la oralidad y uso cotidiano de las personas, las palabras que utiliza el escritor y poeta José Martí, a pesar de estar muy cerca de la oralidad, están centradas en un estilo más clásico, más cercano a la poesía escrita. Entonces, estas palabras están pensadas para crearnos imágenes y provocarnos a indagar en su misterio. Está muy cerca tu idea. La belleza de este poema, que varias décadas después se hiciera canción, está en sus palabras, pues nos permite reconocer la importancia de su lenguaje. Por ejemplo, veamos el primer verso que mencionaste. ¿Qué ideas surgen al momento de pensar? A la sombra de un ala. Veamos. Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. Aunque puedo creer que es una metáfora, pienso que si un ala nos cubre es porque existe algo secreto. Así es. El ala nos está evocando un tipo de protección y resguardo, pero también nos está preparando para un peligro insospechado. En este caso, la muerte de la niña de Guatemala. ¿Qué te parece si ahora revisamos la segunda estrofa y observamos cómo las palabras tienen una intención? Eran delirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. En esta estrofa encuentro la palabra orlas, que no es común. También aparecen otras como lirios, reseda y jazmín, que me resultaron llamativas, profesor. Efectivamente, esos elementos aparecen ante la inevitable tragedia de la niña. En estos versos, la reseda, los lirios y el jazmín son elegidos por el poeta para dar mayor expresividad al verso y destacar la belleza de la niña de Guatemala al momento de su muerte. Además, nos invita a acercarnos a través de un aspecto sensorial, refiriéndose a estas plantas tan aromáticas y cuya vida también es corta. ¿Y las orlas son también otro tipo de flor? Las orlas
tienen otro significado. ¿Qué te parece si lo revisamos? Adorno que se dibuja, pinta, graba o imprime en las orillas de una hoja de papel, vitela o pergamino, en torno de lo escrito o impreso, o rodeando un retrato, viñeta, cifra, entre otros. Así que las orlas serían esos adornos que acompañaban a los ramos de lirios, de reseda y de jazmín. Es una imagen muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta lo que dice después de la caja. Así es. La imagen que expresan estos versos a través de sus palabras evoca la belleza y lo trágico de una vida que se acaba demasiado pronto. Creo que voy comprendiendo cómo estas palabras que componen los versos están pensadas en referencia a algunas situaciones, emociones o sentimientos que les permiten ser más cercanas a nosotros. Aunque algunas otras pueden utilizar un lenguaje distinto para darle un cierto ritmo a la composición. ¿Qué te parece si les invitamos a ver el siguiente video de una interpretación mexicana, pero con la letra venezolana? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Selene. Javier. Hola. Eric. Bueno, nosotros somos el grupo Travesía y vamos a interpretar un tema que es de Venezuela, es un tema popular venezolano del siglo XIX. Y dentro del tema hay algunas palabras que quisiéramos compartir con ustedes que quizá no conocemos mucho, como conuco, que se refiere a una parcela de tierra que es pequeña, en donde generalmente se siembra la yuca, que es un tubérculo que se consume mucho en Sudamérica. También en nuestro país lo encontramos, que es muy rico y que es muy común en los alimentos de Sudamérica. Entonces, vamos a tener este tema. También hay otra estrofa en donde se menciona la esclavitud que había en esa época y entonces dice que habla de los grilletes que les ponían a las personas que tenían esclavizadas. Entonces, pues bueno, vamos a tener la interpretación de este tema que se llama Pajarillo Verde. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, si ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, si ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 si todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 si todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, ¿qué te puede dar un indio? Pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos que me quitan, pajarillo verde, me los vuelven a pegar. Ay, ay,
que les haya gustado este tema y también agradecemos al compañero Adalberto Romero de Citlali Estudios que nos está haciendo favor de ayudarnos con esta grabación. Gracias a todos, nos vemos pronto. Saludos a todos. Saludos. Chau, chau. Ahora que hemos visto cómo las palabras, los lugares y algunos aspectos relacionados con la cultura ayudan a crear ese lenguaje con las canciones, propongamos un reto para analizar el lenguaje de las composiciones. Sí, profesor, yo ya quiero saber cómo se hace el análisis. Vamos a ayudarles un poco con un ejemplo, para que después ellas y ellos busquen sus propias canciones y puedan realizar el análisis de su lenguaje. Veamos qué palabras utilizan estos dos versos de la canción que escuchamos. Pajarillo verde, y ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Creo que ahí existen dos palabras cuyo significado podemos aclarar, para después analizar por qué están en la canción. ¿Cuáles serían esas palabras o frases que nos permitirían saber el por qué y para qué están dentro de la canción? Creo que lo resolvería de la siguiente forma, profesor. En los versos aparecen por un lado la frase pajarillo verde, que me parece una manera de sustituir el nombre de una persona. Y por el otro, la palabra conuco, que es una parcela pequeña de tierra o huerta destinada al cultivo, especialmente del tubérculo conocido como yuca. En ese sentido, la combinación de una frase que se utiliza para sustituir el nombre de una persona y la palabra que hace referencia a un lugar expresa un sentimiento hacia esa persona y hasta una advertencia de que se es consciente de sus acciones. Ahora, podrán indagar en otras letras que sean de su interés y analizar su lenguaje. Hemos revisado nuestro aprendizaje esperado. Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés, con la finalidad de reconocer las palabras que construyen las canciones y que ayudan a transmitirnos emociones, ideas y apropiarnos de ellas. Nuestro propósito ha sido analizar el lenguaje de canciones. Con esto hemos explorado las palabras que componen al lenguaje de esas letras musicalizadas. Para conocer más pueden consultar su libro de Lengua Materna 2, en donde encontrarán información que enriquezca lo aprendido. También pueden realizar los retos sugeridos en él, o bien consultar sus apuntes. Lo importante es seguir aprendiendo juntos. Y por último, recuerden que si desean ampliar o conocer más sobre este tema, pueden buscar en libros y bibliotecas digitales más información. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ¿pero qué lenguaje es ese? Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.